Bueno, ¿cómo fue tu principio con la fotografía? ¿Cómo empezaste? Uy, Dios. Y hace aproximadamente 10 años fue cuando empecé a hacer fotos con cámara digital. A principio, la mayoría de las personas me conoce por el trabajo con los desnudos, pero lo que quizá mucha gente no sepa, que era, hacía fotos de danza. Yo bailé muchos años y entonces llegó un momento donde tuve una crisis artística como bailarina y no quería más bailar. A lo que eventualmente una amiga mía se acercó, me preguntó, me dijo, che, estoy vendiendo una cámara, no sé qué, y no sé, algo me dijo, comprarla, y empecé haciendo fotos de mis colegas, que era, yo vivía en el ámbito de la danza, entonces participaba mucho de eventos artísticos, de, bueno, eventos de fin de año, empecé a ir con la camarita, empecé a realmente engancharme con fotografiar el cuerpo en movimiento. Pero ya no bailabas. Ya no bailaba. Medio que usé la fotografía como una excusa de no quiero más bailar, pero sin embargo, Me gusta en este lo ámbito. tanto, sigo participando de los eventos. Como fotógrafa iba ahí, tipo, medio de metida. Ah, ¿te puedo sacar fotos? Y eventualmente, realmente me empezó a gustar mucho y empecé a recibir mucho también comentarios positivos de, bueno, mis colegas, mis amigas, diciendo, ay, me gusta tu fotografía, nuevas invitaciones. Entonces, como que, ¿Cuántos años tenías más o menos? ¿Hace cuánto que esta pregunta no se hace. Mira, 10 años atrás, 27, 28 años. Ok. Sí, una jovencita. ¿Ya estabas en Argentina? Sí, 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 porque ya estoy acá hace 16 años. 2009 vine. El subte salía un peso. Una época muy hermosa. ¿Y cómo seguiste? ¿Te empezaron a...? Con la fotografía, bueno, yo pasé el primer año bastante dedicada al tema de la fotodanza. Muchas sesiones individuales con, bueno, con colegas. Esa cuestión de uno cuando no sabe cómo empezar, lo más fácil es siempre usar el entorno, ¿no? Tipo con las amigas, llamando, invitando, probando muchas cosas. Y eventualmente mi trabajo con el cuerpo se extendió a lo que fotografías con músicos también, fotografía algunas obras de teatro y eventualmente todo se empezó a trasladar al tema de los desnudos, que fue cuando empecé a consolidar más el trabajo que hago hoy, también con fotografía analógica, fue cuando empezó. ¿Y cómo llegaste a los desnudos? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? En ese momento, 2015 estamos hablando, trabajé mucho tiempo haciendo traducciones de películas y uno de los dos clientes que yo tenía eran empresas de películas pornográficas y yo siempre te digo que todo tiene que ver con todo, tipo, ¿por qué me estás hablando de mi trabajo como traductora? Pero en ese momento todo lo que es el contenido del material pornográfico apuntado a la industria, viste, eh, muy machista, muy como la mirada del varón, todo eso me daba como un rechazo bastante grande en el sentido de que trabajaba con algo que no me representaba para nada y más o menos el desnudo vino con una forma de contrarrestar, una palabra muy difícil. La indignación que yo tenía en la manera como se retrataban los cuerpos de las mujeres desnudas. Y yo no sabía exactamente lo que estaba haciendo, qué es lo que quería hacer, pero de alguna manera, como ya estaba muy involucrada con la temática del cuerpo, la corporalidad, quería probar, quería ver qué pasaba, qué sucedía y si algo se podía crear con eso, si yo podía encontrar quizá una manera de retratar el desnudo nuestro, el desnudo de las mujeres de una forma saliendo de ese sesgo súper menos machista, menos del cuerpo como consumo. ¿Cómo lo iba a lograr? Uno medio que va intentando y probando y haciendo, bueno, prueba y error, muchos errores que siempre hacen que todo error también es un aprendizaje. ¿Y ahí Así que seguías con digital? sí, hubo, o sea, hubo un momento donde tomé la decisión consciente de pasar 100% a lo analógico, pero fue un poquito más adelante. Pero cuando empecé con con la analógica, que fue justo la traje acá. Esa fue mi primera cámara, que es una TLR formato medio, una Yasica. ¿Sigue siendo tu cámara de hoy?
Sigue siendo, la sigo usando. Tiene 70 años, lo viejo funciona. Lo viejo funciona. Tiene 70 añitos y nada, está impecable. Creo que la llevé al service una vez, nada más para calibrar, pero así como la vi en Mercado Libre, me enamoré. Estaba en promoción. Ahora, si me preguntas por qué compré por qué esa cámara como primera cámara, es puntualmente porque estaba barata en ese momento. Lo vi a alguien, iba haciendo un viaje, iba a São Paulo, Sí. ahí en Brasil, y la vi en Mercado Libre y dije, la quiero. O sea, no sé, me enamoré del formato, me pareció muy linda. Sí. Y aparte me gusta la cuestión de televisor fuera del patrón tradicional de mirar así y como mirar más a la altura de la cintura, ¿no? Como tenés que hacer con esa cámara. Sí. Y nada, como que sin ninguna intención de, bueno, esa va a ser la cámara con que voy a hacer todo mi trabajo, bueno, mi primera serie fotográfica. La compré, empecé a probarla y la verdad que me gustó mucho los tiempos de esa cámara, también como la fotografía que saca. Tiene sus complicaciones al comienzo porque es una cámara bastante distinta de lo tradicional. Sobre todo si venías con digital. Y sobre todo si vienes con digital, sí. Económicamente hablando y, bueno, cuestión también de pensar lo que vas a hacer dentro de que una cámara analógica de formato chico, vos tenés 24 o 36 fotografías y en esta vos tenés, bueno, es una 6x6, tenés 12 fotos. Hay unas cámaras de formato medio que tienen otro tipo de recorte, ahí tenés o 8 fotos o 16 fotos. ¿Y te pasó que empezaste a valorar más el tiempo fotográfico? No sé si valorar el tiempo. De tomar una foto, de tejer la foto. Sí, sí, porque no te queda, no tenés otra opción. Porque la limitación te ayuda a pensarlo más. Con esta empezaron los desnudos. Sí, sí fue con esta que mi marido en su momento tenía una cámara analógica formato chico y él siempre me decía, y bueno, voy a contar la historia porque todo el mundo se va a reír, tipo, Pablo empezó a molestarme diciendo, ¿por qué no probás la foto analógica? ¿Por qué no probás? Porque yo hacía digital, él lo hacía analógico, y yo le decía, nada, ¿cómo probar foto analógica? ¿Qué foto analógica? Hasta que compré esa cámara, me gustó mucho, y terminé secuestrando la cámara que él tenía, que era una Canon Island, y me la quedé. Y llegó el momento de comprarte la tuya. Exactamente. Y al final, bueno, Pablo se quedó sin ninguna cámara, eventualmente. Y yo me quedé con las dos cámaras. Exacto. ¿Y ahora cuál es tu proyecto actual del que vamos a hablar? Mi proyecto actual que... Vamos acá. La maqueta de mi primer libro. No sé qué te van a mostrar, como muéstrala. Me quedo con las dos. Maqueta de tu primer libro que se llama Única. Y mi primera serie fotográfica se llamó Única, no era el nombre original del proyecto, de hecho. Se iba a llamar Eu Nua, que es yo desnuda en portugués. Descubrí que ya existía un proyecto con este nombre. Como no quería problemas, no sabía qué nombre poner y estuve como 2 semanas dando vueltas sobre qué nombre poner en el proyecto. Soy pésima nombrando proyectos, es como palabra de impacto, frase de impacto, qué poner. Hasta que me acuerdo que leía un texto sobre la singularidad del cuerpo, una cosa un poco más elaborada, y de cómo cada cuerpo tiene su formato único de representarse, y dije, bueno, vamos con Única. Lo puse como temporario, Ok. pero terminó quedando. Como ya no tenía mucho sentido dar muchas vueltas con el nombre. ¿Pero qué sentís que representa Inikabi? La palabra. Después vamos a... Creo que me quedo con el significado ya de por sí de la cuestión de la singularidad y la cuestión de que no hay como repetir, aunque trabaje con el mismo sujeto, siempre lo que uno propone cuando retrata es, valga la redundancia, es algo único. Qué lindo. Qué poético. Acá somos fotógrafos y poetas. Y, perdón, permiso. Y acá tenemos un montón de mujeres. Todas estas mujeres, cada una de ellas tiene
su retrato. Sí, sí, porque la propuesta única nació, vuelvo un poquito atrás, ¿no? Porque estamos acá ahora en el 2025, única nació en el 2016 y lo trabajé hasta el 2019. Cuando lo empecé a hacer era formato individual, es decir, yo voy hasta tu casa, me quedo una tarde, una mañana entera con vos y llega y en algún momento, cuando uno ya hay como una dinámica de un poco más de comodidad, que ya nos conocimos, trabajamos las fotografías. El formato grupal de Única, que bueno, la portada muestra justamente es una foto del último encuentro, ¿no? Porque quería también dar un cierre del proyecto, vino justamente cuando hice otro viaje a São Paulo, no el mismo que el que compré la cámara, cuando tenía poco tiempo para trabajar y quería hacer el trabajo, extenderlo a no solo territorio argentino, pero también trabajarlo en Brasil. Y tuve esa idea loca de que, ¿qué pasa si hago una convocatoria? Si, no sé, abro convocatoria pública, voy a estar tal día, alquilo una casa y veo si alguien se interesa en participar. O sea, a lo que vinieron 6 mujeres en ese primer encuentro. Entonces, el formato siempre fue separarlas en distintas instancias, o sea, vienen todas juntas a la misma locación, nos sentamos, charlamos, nos conocemos, tenemos una dinámica así de, como viste, de un poco más de intimidad, de que no sea sola esa cosa muy cruda de tipo, me llego y me desvisto. Yeah. Hay que también toda una preparación para desnudo porque no es algo sencillo. Sí, que se sientan cómodos. Exactamente, ¿no? Porque también era toda la propuesta del trabajo, de yo también encontrar mi propia comodidad trabajando con personas desconocidas. Entonces, cuando yo propuse ese primer formato única de convocatoria grupal en un mismo espacio, nunca lo planteé como formato grupal, siempre lo planteé como quizá un ahorro de tiempo, de estar en el mismo lugar, ir a distintas partes de la locación de la casa, te hago fotos a vos, por ejemplo, después hago con otra persona, hasta que, bueno, listo, gracias y ya y tenemos las fotos. Pero en este día pasó que cuando yo terminé las fotos individuales de las chicas, volví al living, ya había guardado mi cámara y todos seguían desnudas. Y estaban todos en el living desnudas, comiendo, viste, escuchando música, como si... Una situación completamente normal, pero bueno, sin ropa. Y yo me quedé tipo, qué interesante, o sea, me quedé, creo que choqueada porque quizás nunca pensé que era la comodidad de 6 desconocidas, de estar justamente ese de vestirse y sentirse cómoda con todo quizá uno puede pensar ahí, pero cómo se desnudan para personas que nunca vienen en su vida, entre bares encima. Creo que tiene todo que ver con ese trabajo que uno tiene de prestar atención, de escuchar, de hablarlo, de un poco saber que estamos en la misma, ¿no? Que en las mismas condiciones de igualdad. Y como cuando la vi todas juntas, que de hecho fue una de las chicas que yo estaba de nuevo, seguía guardando mi cámara, y una de las chicas vino y me dijo, hola, pero ¿por qué no haces una foto de todas nosotras juntas? O sea, lo tuvo que ver otra persona lo que yo en ese momento no veía. Y ahí hice un montón, una secuencia de la foto de las 6 chicas juntas, y me encantó. Me encantó y volví a Buenos Aires y dije, ¿eso fue una coincidencia del destino porque las 6 chicas se llevaron súper bien? ¿O puedo volver a proponer el mismo formato en Buenos Aires? Hice otra convocatoria, alquilé una casa, el mismo formato, vinieron 13 chicas. Ok. Y bueno, y siguió el formato medio que se transmutó a persona, individuo, Sí. a grupo. Ok. Ahí es la segunda parte del proyecto. Por eso el libro tiene mucho como de esa mezcla entre retratos individuales y también los retratos grupales, que es una consolidación de los encuentros. Ujú. Y este encuentro con muchas muchachas. Sí, yo creo que debe haber unas 20 chicas ahí. Sí, son un montón. O sea que hasta mucho tiempo, sí, empezamos a contar. Sí, pero también era la idea y pensaba de que todos los encuentros grupales que tuve, hay muchas chicas que vinieron en cada uno de ellos. Entonces, de repente vos ves uno de ese que es el 2019 y ves la misma chica en el que era de 2017 o 2018. Eso era muy lindo, que había algunas que volvían con la madre
o volvían con la mejor amiga. Ah, mirá. Era como casi, bueno, vamos a ranchar y charlar y pasarla bien. Desnudas. Desnudas, como había ese pequeño detalle. ¿Y te gustaría que haya hombres en las fotos? Puntualmente ese proyecto no apuntaba a eso. No tengo absolutamente ningún problema con los no masculinos. De hecho, tengo un trabajo que es otro de masculinidades, pero única nunca se propuso hacer con masculinidades. Siempre porque tiene que ver con lo que comentaba, la cuestión de la desnudez de la mujer Sí. desasociada de la hipersexualización. Con el tiempo, al desarrollo del proyecto, muchas chicas decían, no, yo participé porque como veía muchos cuerpos distintos, me sentía cómoda porque sentía que era un ambiente seguro y no estaba solo, quizá la mujer padrón, mostrándose como la hegemónica. Entonces veo que buscas cuerpos distintos. Y en realidad nunca fue puntualmente busco cuerpos distintos. Yo abrí una convocatoria, planteaba la cuestión del desnudo y naturalmente se dio que los cuerpos son distintos porque realmente somos distintas. Si vos te paras en la esquina de cualquier avenida, vas a ver quién. Tenemos distintos cuerpos. Somos únicas. Exactamente. De ahí vas entendiendo el nombre. Como que, bueno, el nombre va haciendo cada vez más sentido. ¿Y hay alguna historia en particular que te haya llamado mucho la atención? ¿Vos con cada persona construías, te interiorizabas en la historia de cada mujer? Había una búsqueda, pero no hay tanta posibilidad con la Charla. no es que no hay posibilidad de charla, pero creo que así como socializamos, sentimos distinto nivel de empatía por uno u otro, pasaba lo mismo, principalmente cuando es un grupo grande, Sí. que quizá no tengas tanto tiempo de desarrollar un vínculo súper íntimo. Siento que cuando era la propuesta de pasar un día entero con una sola persona, eso era mucho más posible. Pero si yo estoy en un grupo, paso 4 horas con 12 chicas, Sí. es más difícil, es más complejo. No es por falta quizá de la búsqueda, pero es porque también la dinámica del grupo se da más que la dinámica individual. Claro. ¿Y la composición? La composición de la fotografía, sobre todo cuando estás con muchas. Sí. ¿Cómo la buscas? ¿Qué es lo que te gusta más transmitir? La composición de la foto grupal tiene mucho que ver con en qué lugar estoy retratando. Esa foto es un muy buen ejemplo porque yo tuve que jugar justamente con la perspectiva, bueno, el marco de la puerta y ponerlas en distintos grupos para poder tenerlas a todas. Pero también yo siento que cuando vos tenés muchos cuerpos desnudos en un lugar muy chico, ya es muy impactante por sí. Entonces trataba de no hacerlo demasiado elaborado, pero quizá más armónico. Sí. Para que, el tema de las alturas también, el tema de que haya diversidad en el grupo, de la manera como se ponen como los cuerpos van ocupando el espacio. En algunos he traído como bocetos, tipo, vamos a intentar hacer esto, pero la mayoría de las veces tiene mucho que ver con el momento de, bueno, yo tengo, acá yo tenía muy poco espacio, pero en la foto justamente la portada era una quinta, entonces teníamos un espacio gigantesco. La propuesta siempre, la composición se va a adaptar a lo que yo tengo disponible. La idea del libro lo quise intentar. Es difícil cuando vos tenés tantas fotografías, porque hablamos 2016, 2019. Son centenas de retratos. No solo la cuestión de la curaduría, saber qué poner, pero quise de una cierta manera intentar hacer como un desarrollo casi como un despliegue del cuerpo. Sí. Quise empezar por los cuerpos que a la primera vista parecen ser como un poco más retraídos, más contenidos. Sí. Y mientras vos vas haciendo la lectura, los cuerpos se van poniendo como más abiertos, más dispuestos, más expansivos. Como hay también esa búsqueda mía de cómo hacer una narración, ese que quizás fue lo más complejo para mí a la hora de hacer el libro, es cómo proponer una narrativa, siendo que hay muchos retratos
hechos y momentos muy distintos de cada persona. Cómo hilar una narrativa entre cada fotografía. Claro. Eso fue para mí lo más complejo. Sobre todo, ¿vos pensás que fue complejo también que fueran diferentes personas entre sí? No tanto es en este sentido, pero de nuevo, siento que quizá tenemos ese impulso de ver un libro de fotografía más como un catálogo, de pensar que quizá la manera de construirlos es buscar las fotos más estéticamente bonitas y ponerlas en un orden y listo, y le imprimís el libro. Pero cuando empezás a realmente trabajar y hacer el proceso todo de curaduría, de visualización, yo siento que el nacimiento de la narrativa viene naturalmente. Y cómo querés construir esa narrativa puede darse de un millón de maneras. Yo en el comienzo, cuando quise hacer el libro, la propuesta era hacerlo como en forma de diario, quizá. No solo un libro fotográfico, pero también de que haya testimonios de las chicas por escrito, o que cada una de las chicas que haya participado tenga un espacio individual en el libro. Y bueno, eventualmente me di cuenta que iba a ser un trabajo, el libro iba a tener como 3 veces más el tamaño que tiene ahora. Sí. También hay que pensar un tema de costos, eso siempre uno a la medida que lo va haciendo tiene que, más en Argentina, que uno siempre está como limitado, cuestiones de materiales, de presupuesto, la inflación, de que yo tengo un presupuesto ahora, en 3 meses ya es otro costo. Entonces hay muchas variables que se adaptan al momento de hacer ese proceso de creación del libro. Y para mí, justamente trabajar con una editorial, que las chicas de Vértigo, fue súper, súper, súper esencial, porque me distancio un poco de estas fotos que yo conozco la historia de cada una de las fotos. Sí. Ellas no, ellas ven un cuerpo de trabajo como un todo, entonces podemos construir la narrativa desde puntos de vista distintos. Y eso es muy interesante. Yo necesitaba como ayuda en ese sentido de ser capaz de distanciarme un poco, Son ciertas, sí. de Sí, sí. dejar de aferrarme tanto a la foto en sí y pensarlo más de manera un poco más práctica, un poco más pragmática, de construir una narrativa. Eso para mí, con las chicas, bueno, de Vértigo fue esencial en ese proceso justo porque somos muy, muy, muy aferrados a lo que hacemos, nuestro trabajo, somos muy celosos. Y yo le había dicho, bueno, en su momento a Marto y Dali, que son las chicas de Vértigo, quiero que cada una de las chicas que yo saqué fotos estén. Y ellas me preguntaban sobre la necesidad de que estén, si eso minimizaba la potencia del proyecto, ¿no? Que también quizá pensarlo de que no es la idea hacer un catálogo de cuerpos. Entonces eso fue algo que me vino muy, muy en mente. Y nada, estamos, bueno, de nuevo, 2019 cerró el proyecto, estamos en 2025, yo las contacté en el 2000, creo que fines de 2022, son 2 años de va y viene Pero ya casi está. ya casi está. Ya casi está. Ahora está ahí, estamos teniendo ahí unos percalces, estas cositas con la gráfica, pero bueno, yo siento que parir un libro es como parir un hijo al mundo, no iba a venir sin un poco de dolor. Obvio. Y respecto a los espacios de locación que elegís para las fotografías, ¿tienen alguna preferencia en particular? Porque lo que más veo es que no son paredes lisas, sobre todo, y que son, de hecho, hasta casas viejas o bastante naturaleza. ¿Hay algo en particular que busques con eso? En el caso puntual de, bueno, la casona antigua, que sería una sola, de que estamos hablando, era una locación que existía en Villa Crespo, La Llave, que ya no existe más, buscaba espacios que pudieran entrar más de 15 personas cómodamente. Estudio fotográfico yo no trabajo, entonces la locación tenía algunos puntos que necesito tener, es buena iluminación natural, porque yo no trabajo con luces artificiales, y privacidad. El tema de la privacidad era súper importante porque, bueno, ahí poner
15 personas desnudas en una ocasión donde de repente tiene acceso a una terraza con muchas personas, eh, puede traer algunos inconvenientes, sí. Bueno, esa locación igual la Xavi tenía en la parte de un patio donde sí, vos te quedás en el patio, de hecho unas de las fotos grupales las hicimos ahí, vi una torre al lado que te ve todos los vecinos, pero siento que ya estaban súper acostumbrados con lo que sucedía en esa casa, entonces como a veces un vecino salía como miraba diciendo, ¿qué hacen 15 personas desnudas en el patio de al lado? Pero bueno, seguían con su vida, pero ya se curaron de espanto. Esa locación fue muy especial, fue en Rosario. No me acuerdo el nombre, pero fue hace mucho un cabaret muy importante en la ciudad que Wow. tuve la gran suerte y casualidad que la chica que me hospedó en Rosario, que participó del proyecto, que es Camila, que está acá, tenía una amiga Agustina, que está acá, que tenía ese espacio, que es de su padre, que había comprado el antiguo cabaret. Entonces teníamos toda la casona vacía y disponible. Entonces también es una mezcla entre cuestiones de privacidad, la luz, si lo que son fotos en exteriores, todas también son o patios de casas de las propias chicas que participaron, o en el caso, bueno, de la portada, es la quinta de una amiga, Cande, que creo que está por ahí en una de en la foto. Eres en Pilar, en esa fotografía que también tenía privacidad. Eso para mí es súper importante. También para que se sientan cómodas, como que estar en un jardín ahí, como ya está tema de la exposición, Lógico. lo más importante para mí es que se sintieran protegidas también. ¿Y tenés alguna forma de contactarte al principio con cada persona que vas a retratar? O sea, ¿cómo llegas a esas personas a pesar de la convocatoria? ¿Cómo te relacionas? Las primeras fueron amigas. Bueno, algunas conocidas de la danza también participaron del proyecto. Después fue boca a boca. O sea, fulana participó, le gustó la experiencia y le comentó, che, se lo comenté a una amiga, ella tiene ganas de participar. Entonces creo que las cosas se fueron dando. O sea, la convocatoria, por ejemplo, de São Paulo es súper especial porque yo no conocía a nadie de São Paulo que quisiera hacer parte de algo así. Entonces fue medio que un golpe de suerte, que yo digo, hago la convocatoria, pero yo realmente pensé que no iba a suceder nada. O sea, que yo iba a ir, iba a hacer fotos de la ciudad, de un par de edificios e iba a volver. Pero 6 chicas respondieron a la convocatoria porque vieron los trabajos que yo ya había hecho, se sintieron representadas, bueno, listo, vamos, lo hacemos. Entonces, cuando vos ya empezás a crear material, eso también te da un poco una pauta, también no sé si estabilidad es la palabra, pero cuando ya tenés una referencia, ¿no? Todo un currículo construido de la idea es esa, así es el resultado de las fotos, naturalmente eso atrae a otras personas que se sientan conectadas con la propuesta del proyecto y quieren venir. Y como comenté, muchas de las chicas que están son chicas que participaron 2, 3, a veces 4 veces de los encuentros grupales y que eventualmente traen amigas, o trae la hermana, o trae la madre. Entonces todo ese vínculo es muy especial. Y hay muchas personas que hicieron amistad Sí. a mí, si mantuvieron el contacto, muchas chicas que estaban en Buenos Aires pero que no viven acá, son de otros países. Sí. Hay otras que empezaron a conectarse con la fotografía o con el modelaje desnudos. Entonces hay muchas historias muy lindas que empezaron a causa de esos encuentros y de esa oportunidad que uno tuvo de tener un vínculo distinto con su corporalidad. Y la fotografía. Y la fotografía, por supuesto. ¿Y para vos, personalmente, única, qué es? Vamos con las preguntas filosóficas. Yo siento que es la base de quién soy como fotógrafa. Tiene que ver con esa búsqueda que yo sigo, ¿no? Es constante de cómo veo yo el tema del cuerpo. Eh, Quizá cambie el nombre, pero siento que un poco el mensaje sigue siendo lo mismo también. Por ejemplo,
Después de Única vino El Ser Gorda, que ahí yo empecé a puntualmente trabajar con la corporalidad específica, ¿no? Del tema de la gordura, de lo político a la gordura. Después vino lo de las masculinidades. Entonces siento que uno voy haciendo como saltos, pero todo es una ramificación de esta. Porque Única fue justamente lo que me hizo enamorar de la fotografía analógica, los desnudos, la grupalidad, es todo, es como es la base de mi trabajo. Qué lindo. Te felicito. Te dije que iba a ser filosófica. Te felicito. Gracias. Gracias por venir a la habitación. Gracias.